Continuando con el libro Gestión de Proyectos, tema número 4, ahora vamos a hablar acerca del marco lógico del proyecto. En este capítulo estudia la planificación, la dirección y el control de los recursos, como dinero, gente, materiales, energía, comunicación, cumpliendo con las limitaciones técnicas de los costos y del tiempo. Esto se conoce como gestión de proyecto. Un proyecto, habíamos dicho que es un proceso puesto en marcha para poder lograr un cambio cualitativo y o cuantitativo en una situación que supone una inversión de recursos conforme a un presupuesto dado, efectuando para poder alcanzar unos objetivos concretos en un periodo de tiempo determinado, mediante actividades coordinadas bajo una unidad de gerencia y cuyos efectos perduran una vez finalizada la gestión. En donde ahí nosotros vemos la identificación de las intenciones, la formulación en sí del proyecto, la ejecución y la evaluación, como he venido enunciando, ¿no?, en su anterioridad, cuya utilidad, una gestión de proyecto, se utiliza justamente para poder asegurar que los proyectos se hagan dentro de un presupuesto y con los recursos disponibles, asegurando que los proyectos se hagan, ¿no?, con un itinerario planificado. Es muy importante. Es útil también la gestión de proyectos porque mejora la efectividad en cuanto a la ejecución de un proyecto empresarial. La gestión del proyecto se relaciona a las actividades administrativas de la planificación, como hemos estado observando en su anterioridad, de dirección y sobre todo de control de recursos, ya sea del personal, del equipo o de los materiales. ¿Para qué? Para poder satisfacer los requerimientos técnicos y sobre todo de costos, ¿no?, para poder también manejar los tiempos y así completar un proyecto según lo presupuestado. Entra una parte muy importante que es el marco lógico. Es la planificación de proyectos carentes de precisión con objetos múltiples, ¿no? O sea, ¿qué significa? El marco lógico justamente entra ahí, ¿no? Porque hay planificaciones que carecen, ¿no? No están claros sus relaciones con las actividades del proyecto. También cuando se ejecutan exitosamente y el alcance de las responsabilidades del gerente no están claras, ¿no?, en su definitiva, o la imagen, ¿no?, un poco clara, ¿no?, de cómo luciría el proyecto, de si tuviera éxito y los evaluadores no tienen una base objetiva para poder comparar lo que se planeó con lo que sucedió en su realidad. En este caso, el aporte de la terminología uniforme que facilita la comunicación y sirve para poder reducir, ¿no?, este aporte de formato para poder llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, las metas y los riesgos que comparten todos los involucrados. En este caso, se utilizan indicadores que nos permiten a nosotros poder determinar un análisis común, ¿no?, que pueda ser utilizado por el equipo planificador, el ente evaluador y cualquier otro actor, ¿no?, que se involucre en el proyecto, ¿no? En sí enfoca esta metodología el trabajo técnico de los aspectos críticos y que puede acotar documentos de proyectos en formas considerables, ¿no? Como por ejemplo podemos ver un análisis horizontal o un análisis vertical, en donde las columnas, por ejemplo, los indicadores, las fuentes de verificación y los factores externos se relacionan con los objetivos globales, ¿no?, los objetivos específicos, los resultados y las actividades o insumos del proyecto.
Cuando se habla de una relación lógica vertical, es una causa-efecto, ¿no?, entre las diferentes partes de un problema que corresponden a los diferentes niveles de la matriz, relacionando las actividades o el insumo a los componentes o productos, el propósito y el fin, como el conjunto de objetivos jerarquizados. Cuando nosotros hablamos de una relación horizontal, es el principio de la correspondencia que vincula cada nivel de objetivos a la medición del logro de los indicadores, ¿no? Un horizonte que nos indica los medios de verificación y las condiciones que pueden efectuar en la ejecución y posterior desempeño de supuestos principales. El éxito que nos lleva a nosotros hacia el logro de un proyecto es una adecuada planificación, ¿no?, que nos permite una relación verdaderamente con lo propuesto y la actividad desarrollada, ¿no?, con un equipo competitivo, con un equipo de una buena disposición, que mental y físicamente estén verdaderamente aptos para poder desarrollar estas actividades técnicas. La capacidad organizativa también por parte de la gestión del proyecto, que les va a permitir poder llevar al éxito de este, ¿no? Otros factores también, ¿no?, que no se detallan, como les dije en su anterioridad, es muy importante conocer que no solamente los factores que están mencionados, sino los que también se puedan presentar en cualquier momento. Esos factores también tienen que ser considerados, ¿no?, como una contingencia, como un plan de contingencia que le permita a la gestión, a la dirección o la habilidad de la administración del proyecto en poder establecer soluciones a los problemas, ¿no? El respeto a los compromisos asumidos, también una dirección que les va a asegurar, ¿no?, también los problemas reales abordados por el proyecto, en el cual se van a establecer ciertos pasos de modelos lógicos, ¿no?, que nos permiten a nosotros poder establecer esa relación que nos lleve hacia el éxito de un proyecto. Para poder llegar a este éxito vamos a analizar los pasos de los métodos: análisis de participación, análisis de los problemas, análisis de los objetivos, análisis de las alternativas y la matriz de planificación del proyecto. Cuando nosotros hablamos del análisis de participación, aquí se ofrece un panorama global, ¿no?, de las personas, grupos, instituciones que afectan al proyecto, donde se analizan las relaciones sociales, o sea, los conflictos, las alianzas de los grupos que intervienen, donde también se identifica a cada grupo con sus intereses y las expectativas. Este análisis de participación encierra 3 fases. La primera fase es la elaboración de la tabla de participación, identificando a los implicados, diferenciando entre primarios y secundarios. Recuerda que hablamos de las personas, los grupos e instituciones. Segunda fase, valorar la influencia e importancia de los implicados. Tercera fase, la identificación del riesgo e hipótesis que afectarán el diseño y el éxito del proyecto. En el análisis de los problemas, a partir de la información disponible, se establece una relación causal entre los problemas identificados, estableciendo sus causas y efectos en sus orígenes y sus consecuencias. Sus pasos a seguir hacia el análisis del problema son: listar los problemas existentes entendidos como situaciones negativas, determinar cuál es el más importante y cómo establecer una relación de causa-efecto con los otros problemas, hasta verdaderamente tomar una forma de manejo del problema. Configurar un panorama de un problema lo más preciso posible, ¿no?, donde se puedan establecer y responder a preguntas claves como ¿por qué? O ¿es causado por A, B, C o D? Análisis de los objetivos. Hemos visto entonces el análisis de participación, análisis del problema. Ahora vamos con los análisis de los objetivos. Aquí se describe la situación futura que se alcanzará cuando se solucione los problemas que se han detectado en el paso anterior.
Se trata de definir las futuras soluciones de los problemas de planificación de proyectos orientados hacia los objetivos, donde los pasos a seguir son los siguientes. Los problemas enunciados como situaciones negativas que pasan a convertirse en condiciones positivas a futuros o estados alcanzados. Una vez reconvertidas las fichas problema en fichas objetivas, se elabora un árbol de objetivos, siguiendo un esquema, ¿no?, antes descrito. La relación causa-efecto en los problemas se convierten en una relación medios-fines. Análisis de alternativas. Es la última fase de la identificación y señala el paso al diseño del proyecto, identificando las soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias en una acción de desarrollo. Su solución o su objetivo es esencial alcanzar un grado alto de consenso, donde determinar dentro del árbol objetivo qué opciones pueden ser llevadas a cabo con mayores posibilidades de éxito, dependiendo de una serie de factores que no puedan predefinirse. Por ejemplo, el tiempo disponible, las posibilidades técnicas financieras. Tener en cuenta las conclusiones efectuadas en el análisis de la participación para determinar la estrategia más adecuada. La función del análisis alternativo es la función de un equipo de planificación, ¿no? Es la identificación de los posibles ramas o medios o fines dentro del cual el conjunto objetivo que tenga un acierto, ¿no?, al aire familiar en una empresa, es decir, que guarden una especie de unidad, una utilización de técnicas de multicriterios. Y el último, la matriz de planificación del proyecto. Ese es el objetivo principal en el cual se requiere que contribuya el proyecto a largo plazo, donde se establece una consistencia con la política de desarrollo del país, de la empresa, de la sociedad, ¿no?, que sea consistente en la directriz del donante, o sea, del inversionista, que represente una justificación verdaderamente en la actividad del proyecto, no ser demasiado ambicioso, que se defina explícitamente los grupos beneficiarios, que esté expresado como una situación ya alcanzada, que esté expresado en términos verificables, que no contenga dos o más objetivos que estén causalmente relacionados, que esta matriz de planificación de objetivo que establezca prioridades, ¿no?, que establezca propósitos operativos, es decir, que la situación que se espera permanezca como una consecuencia del proyecto, en un solo objetivo, en beneficiarios de grupo, ¿no?, que su contribución sea significativa al cumplimiento de los objetivos globales de la empresa, ¿no?, realista, ¿no?, y si fuera necesario poder alcanzar ese proceso definido de manera concreta y verificable. Viste entonces hacia los puntos de análisis del modo o del modelo lógico, en donde viene el análisis de participación, el análisis de los problemas, el análisis de los objetivos, de las alternativas y de la matriz de planificación. Vamos a pasar a ver un punto muy importante que se va a evaluar dentro del riesgo del proyecto, ¿no? Los riesgos que pueden ser oportunidades para otros. Los stakeholders. Los stakeholders
son los integrantes que van a participar directa o indirectamente en el problema, en donde este proyecto se va a establecer de una manera en la que, por ejemplo, el cliente, ¿no? ¿Cuál es el rol? El de poder comprar el producto final. ¿Cuál es el riesgo asociado? Que no le guste el producto final. Ese es un stakeholder. El proveedor. ¿Cuál es el rol del proveedor? Que las entregas de los productos sean inmediatas y con la calidad y las restricciones técnicas que nosotros requerimos. ¿Cuál es el riesgo asociado? Que no se entregue en tiempo, en forma y en las condiciones en las cuales nosotros los necesitamos. Hay que tomar en consideración también eso. Otro stakeholder, los inversores. ¿Cuál es su rol? Financiar el proyecto. ¿Cuál es el riesgo asociado? No desembolsar los recursos en los momentos previstos. Otro stakeholder, los bancos. ¿Cuál es el rol del banco? Financiar el proyecto. ¿Cuál es el riesgo asociado que tenemos que considerar? La quiebra del banco. Otro stakeholder, el administrador. ¿Cuál es el rol? La coordinación general. ¿Cuál es el riesgo asociado? La falta de liderazgo. ¿No? Porque hemos visto de qué manera este debe de influenciar, no solamente técnicamente, sino motivacionalmente a todo el conglomerado organizacional. Otro stakeholder, el equipo de trabajo. ¿Cuál es su rol? La implementación. ¿Cuál es el riesgo asociado? La falta de comunicación. Otro stakeholder, los ciudadanos. ¿Cuál es el rol? Evitar daños ecológicos. ¿Y cuál es el riesgo asociado? Demandar a la empresa, como las mineras. Otro stakeholder, el gobierno. ¿Cuál es el rol del gobierno? Fijar la regla del juego. ¿Cuál es el riesgo asociado? Cambiar las normativas legales. Ese es el proceso en el cual nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Eso se llama administración del riesgo, en donde nosotros debemos de establecer esa relación de planeamiento del riesgo, identificación de los riesgos, los análisis cuantitativos del riesgo, análisis cuantitativos del riesgo, el planeamiento de una respuesta del riesgo y sobre todo el control y el monitoreo del riesgo. ¿De quién? De los stakeholders. Señores, hasta aquí el tema número 4.